Ok, a partir de este momento empieza la grabación de la clase. El tema que vamos a desarrollar es operaciones vectoriales con fuerza, que es un subtema o que forma parte de las interacciones y a su vez ambos de la dinámica. Cuando se habla de las operaciones vectoriales con fuerza, se utiliza para cuando necesitamos hacer el cálculo de una fuerza resultante que actúa en un plano cartesiano. Entonces, para este momento o para este caso, tenemos que considerar varias cosas. En primer lugar, las fórmulas que vamos a utilizar. Estas fórmulas, que son dos formulitas sencillas, tiene que ver la primera de ellas para encontrar el valor de la fuerza resultante, que al igual que la distancia cuando vimos el de tipo vectorial, siempre la distancia va a estar dada por una raíz de dos elementos. Vamos a encontrar una fuerza o las fuerzas que actúan en X más las fuerzas que actúan en Y, ambas elevadas al cuadrado. Entonces, la fórmula que tenemos para encontrar la fuerza resultante de un sistema en el cual se van a ubicar en el plano cartesiano diferentes fuerzas y a través de ellas se van a poder determinar cuál es la fuerza resultante del sistema. Se halla con F de fuerza es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de todas las fuerzas o las fuerzas en X al cuadrado, las que actúan en el eje X, más la sumatoria de las fuerzas que actúan en el eje Y al cuadrado. Esto es para hallar la magnitud de la fuerza. Ahora bien, si queremos hallar la dirección de esa fuerza, recuerden que la dirección siempre está por un ángulo. En este caso, nosotros vamos a hallar de que se está hablando de la arcotangente, y ya van a ver por qué, de la arcotangente de la sumatoria de fuerzas en Y dividido entre la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, esas son las dos únicas formas con las cuales vamos a trabajar en esta unidad. ¿Ok? De igual manera, tenemos que considerar que nosotros vamos a tener una cantidad de, digamos, elementos que necesitamos entender dentro del análisis y el ejercicio para poder desarrollar. Entonces, espero que ya hayan copiado estas fórmulas, que son las que vamos a trabajar. Obviamente, cuando hacemos referencia de las fuerzas en X y de las fuerzas en Y, nosotros tenemos que sacar de forma simultánea la sumatoria, que es este símbolo de sumatoria, la sumatoria de fuerzas en X, tenemos que encontrarlas, y la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Y cómo se calcula la sumatoria de fuerzas en X y cómo se calcula la sumatoria de fuerzas en Y? Observando el plano cartesiano que se van a presentar o que se va a presentar en la figura. Y considerando, por supuesto, ¿ok? Considerando, por supuesto, que si yo tengo, a ver, vamos a suponer acá, este plano cartesiano, de esta manera, en un ejemplo que les voy a presentar antes de entrar al ejercicio como tal, yo voy a decir que, suponiendo, nosotros vamos a tener por acá, a ver, a decir que por acá hay una fuerza, la voy a hacer de otro color para que lo vean, vayan copiando por favor, vayan copiando por favor. Voy a decir que esta que está por acá va a ser la fuerza 1, ¿ok? Que tengo una fuerza 2 en el mismo eje de las Y, una fuerza 2, ¿ok? Que tengo una fuerza 3, y que por acá tengo una fuerza 4, ¿ok? Un ejemplo de esto, pero vamos a colocar a su vez por acá mismo una fuerza 5. Entonces, nos van a dar principalmente un plano cartesiano escrito de esta manera, pero por supuesto que acá nos van a dar un grado, vamos a decir que estos grados son 45 grados, los que están actuando allí. Entonces nos van a dar este plano, por decirlo así, y nos van a pedir que calculemos la fuerza resultante y la dirección, la magnitud de la fuerza y la dirección de la fuerza. Es decir, que tenemos que usar estas dos fórmulas de todo el sistema en el que actúan o interactúan esas 5 fuerzas. Le van a dar un valor para cada una de las fuerzas, que generalmente va a estar expresada en kilopondios,
¿ok? Que es una unidad alterna al newton, que es en lo que se mide la fuerza. Acá lo vamos a trabajar con kilopondrios, solo por esta unidad, que es, digamos, la referencia que hay para la fuerza en el sistema internacional. Entonces, de acuerdo con lo que les acabo de decir, ¿cómo nosotros vamos a determinar cuáles son estas fuerzas en X y cuáles son estas fuerzas en Y para poder hacer la sustitución en la fórmula y hallar lo que me piden? Es considerar, si nosotros observamos qué fuerzas, cuáles son las fuerzas que actúan en el eje de las X. A ver, para poder encontrar acá. Si nosotros queremos saber, ¿pero qué ocurre? Nosotros nos tenemos que dar cuenta de lo siguiente. Primero, la fuerza 1 está sobre el eje positivo de la X. La fuerza 4 está sobre el eje negativo de la X, ¿cierto? Estas dos. Pero son las que actúan en X, porque fuerza 2 y fuerza 3 actúan en Y. Pero ¿qué ocurre con la fuerza 5? La fuerza 5 está ya atravesadita, no está sobre ninguno de los ejes. Cuando no está sobre ninguno de los ejes, recuerden que yo les explicaba en la clase anterior en la que trabajamos con interacciones o diagrama de cuerpo libre, que desde la punta de la flecha se proyecta paralelo al eje Y, se utiliza la regla del paralelogramo y se coloca entonces acá la punta de flecha, y esta que está acá va a ser la que se proyecta sobre el eje X, va a ser la fuerza 5, ¿en qué eje? En el eje X. Desde la misma punta de flecha de esa fuerza 5 se proyecta paralelamente al eje de las X, de modo que se corte el eje de las Y, se coloca la punta de la flecha donde hace el corte y se traza esa fuerza que tenemos allí. Esa fuerza va a ser esta misma fuerza, la fuerza 5, pero ¿dónde? En Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Tanto la fuerza 5 en X como la fuerza 5 en Y están afectadas por estos grados. Si ustedes se fijan, digamos que ustedes han trabajado trigonometría, supongo yo de matemáticas, esto lo deben conocer. De modo que cuando nosotros trabajamos o hablamos de que la fuerza 5 en X actúa como está sobre el eje adyacente en el cual se encuentra el ángulo de 45 grados, trabajará con el coseno. Si yo proyecto esta parte del triángulo que está acá, es el cateto opuesto, que trabajaría con el coseno. Esta proyección es exactamente esta misma fuerza. Por ende, la fuerza 5 en Y va a trabajar con el seno. Entonces, ella trabaja con el seno y ella trabaja con el coseno. Pero más allá de eso que les estoy explicando acá, yo quiero que ustedes determinen cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X. La fuerza 1, la fuerza 4, entonces yo tengo que sumar la fuerza 1, que es la que está en el eje positivo. Dice que sume, es sumatoria, pero en la sumatoria yo puedo considerar signos de suma o signos de resta, dependiendo de lo que tenga. Entonces tenemos acá la fuerza 1 que está en el eje positivo. Pero ¿qué pasa con la fuerza 4? La fuerza 4 está en qué eje? En el eje negativo. Entonces sería menos la fuerza 4, ¿ok? La fuerza 5 en X está en qué eje? En el eje positivo. Entonces, más la fuerza 5 en X. Esa es la sumatoria de las fuerzas que actúan en X. Ahora bien, si queremos hacer lo propio con las fuerzas que actúan en Y, ¿qué fuerzas actúan en Y? Primero la fuerza 3, que está en el eje positivo. En el eje negativo de las Y, ¿quién está? La fuerza 2. Entonces será menos la fuerza 2. ¿Qué otra fuerza actúa en Y? Esta fuerza, que es la fuerza 5 en Y. Como está en el eje positivo, pues será más la fuerza 5 en Y. Entonces, tengo que calcular cada una de estas fuerzas para encontrarle un número, poder hacer la sumatoria y obtener de acá una sumatoria o un resultado de la fuerza en Y que yo pueda sustituir. Exactamente lo propio tengo que hacer con la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, explicado esto, ¿ok? Yo les invito a que por favor los que tengan allí la ventana alterna, ya va, porque no me permite compartir, no me deja ver eso. Ok. Entonces, voy a compartirles pantalla en la página de Edmodo, en donde ya está la práctica alojada de lo que vamos a trabajar. Entonces, quiero que por favor me confirmen si están viendo en este momento la pantalla de Edmodo. ¿Sí o no? Sí, señora. Ok, muy bien. Acá yo les dejé taller de operaciones vectoriales con fuerzas. Ya les cargué esta parte donde dice taller y les dejé dentro de esta práctica, a ver, un PDF, ¿cierto? Entonces, deben subir, yo voy a explicar un ejercicio y ustedes deben hacer los otros dos en la otra parte de la clase, ¿cierto? Entonces, y esa pues obviamente va a ser la evaluación. Con ustedes tengo pendiente elaborar un quiz, pero lo vamos a hacer la otra semanita. Entonces, este es el problema 1 que yo les pido que por favor copien. Copien en su cuaderno para poderlo entender. Mientras ustedes lo copien en su cuaderno,
yo lo voy copiando en el tablero, porque necesitamos desarrollar qué fuerzas actúan allí. ¿Ok? Entonces, copien eso en su cuaderno, ese diagrama de cuerpo libre o ese plano cartesiano, ahí se ve completo. ¿Ok? Son 4 fuerzas las que actúan en ese sistema. Son 4 fuerzas las que actúan en ese sistema. Profe, perdón, es que yo hasta hace como 5 minutos llegué, pero fue porque tenía fallas con el internet. No, no hay problema. Ahorita no he pasado la asistencia, yo entiendo el tema de la internet, estoy grabando la clase de igual manera. Espero no tener ningún problema para compartirles el video posterior a la misma, de modo que puedan, los que están entrando por las fallas de internet, de luz y todos esos detalles que se entienden perfectamente, puedan ver la clase. ¿Listo? Entonces puedes volver a ver la clase desde el inicio si logro subir el video una vez finalice y se convierta en YouTube como un proceso de 10 minutos más o menos. 10 minutos después de que finalice la clase es que les indica que ingresen. ¿Listo? Entonces, Listo, profe, muchas gracias. de nada. Entonces, les decía que iba a hacer el plano cartesiano en el tablero, pero les miento porque no voy a tener entonces espacio para poder desarrollar el ejercicio. Entonces, acá mismo voy a tratar de utilizar este editor, por favor ustedes van haciendo, ya tengo la imagen, para poder hacer los cálculos en el tablero, ¿listo? Entonces, con base en lo que les expliqué, la fuerza 1 está ¿en qué eje? En el eje de las... A ver, en el eje de las ¿qué? De las X positivos. Recuerden que este es el eje de las X positivo, este es el eje de las Y positivo, ¿verdad? Acá tenemos el eje de las X, obviamente, pero negativo. Y acá tenemos menos Y. El eje de las Y negativo. Eso no lo podemos olvidar. ¿Listo? Entonces, en el eje de las X tengo a la fuerza 1 que está sobre el eje positivo. En el eje negativo, por ahora no tengo a nadie, pero tengo la fuerza 4 está sobre el eje de las Y negativo, pero tengo 2 fuerzas que están allí como atravesaditas. ¿Cuáles son esas fuerzas? En primer lugar, la fuerza 2, que está acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer de la fuerza 2? Voy a proyectar, por favor, ustedes esto lo hacen con reglita, ¿ok? Utilizando la regla del paralelogramo, es decir, va a proyectar paralelamente al eje de las Y, de la punta de la flecha, hasta que haya un corte en el eje de las X. En ese punto en el que es el corte de las X, yo voy a colocar una punta de flecha y vamos a tratar de subrayar con otro color, ustedes que tienen allá en su casa, acá como yo lo estoy haciendo. Esta va a ser la fuerza 2, ¿qué? ¿La fuerza 2 en qué? A ver, ¿va a ser la fuerza 2 dónde? En X. En X. Muy bien, esta va a ser la fuerza 2 en X. Muy bien, fuerza 2 en X. Váyanlo haciendo ustedes. Listo, desde la misma punta de la flecha, ¿ok? Aquí me voy a desviar un poquito porque si ustedes se fijan no me va a alcanzar. Va a llegar justo al tope donde está la flecha. Entonces, esta que está acá, a ver, no voy a poder trazarla, pero esta fuerza que está acá, a ver, que estoy tratando de trazar con rojo, me perdonan si queda torcidito, como les estoy diciendo, estoy utilizando el teclado de la lápiz. Es un poquito complejo, listo. Entonces, esa fuerza que está allí va a ser la fuerza 2 en Y. La fuerza 2 en Y. Listo. Exactamente lo propio, ajá, recuerden que esta fuerza 2 en X que acabo de mencionar acá, está afectada por este ángulo. Entonces, como está sobre el ángulo, está sobre ese cateto adyacente, esta fuerza va a trabajar con el coseno, ¿ok? Y como este está opuesto, este trayecto, que es del triángulo, es el cateto opuesto, pero este mismo es este que está acá, que acabé de subrayar. Entonces, ella va a trabajar, esta fuerza va a trabajar con el seno. ¿De cuál ángulo? Del ángulo ese que está ahí marcado, que es 45. Exactamente lo propio vamos a hacer con la fuerza 3. Hacemos una proyección desde la punta de la flecha, utilizando la regla del paralelogramo, tenemos una puntica aquí, ahí colocamos la punta de la flecha, ¿listo? Ahí se me dificulta más porque está más subrayado, pero lo voy a trazar por acá paralelo, ¿ok? Esta va a ser la fuerza 3, ¿dónde?
La fuerza 3 Menos Y. en Y, muy bien. Que trabaja, esa fuerza en Y también va a trabajar con el seno, ¿listo? Con el seno. Y esta que está acá, en esta punta de flecha, acá, ¿ok? Esta fuercita que está acá, que la vamos a subrayar, va a ser entonces la fuerza 3 en X. ¿Listo? Fuerza 3 en X. Muy bien. Ya no tenemos que hacer nada de fuerzas porque ya hicimos lo que habíamos entendido de la clase anterior. Entonces, ahora bien, voy a colocar la sumatoria de esas fuerzas, ¿sí? Entonces, ese es el paso 1 que ustedes tienen que hacer. Ustedes van a colocar sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. El primer paso es hacer lo que hicimos. El segundo paso es sacar cuáles son las sumatorias de fuerzas en X y cuál es la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, empezamos a ver cuáles son las fuerzas o la sumatoria de fuerzas o cuáles son las fuerzas que actúan en X para poder encontrar la sumatoria. Entonces, empezamos a analizar cuál coloco acá de primera fuerza y con qué signo. Acuérdense que acá toman en consideración los signos. ¿Qué fuerza van en X? Los escucho. Fuerza 1. Muy bien. Positiva. Positiva es correcto porque está en el eje de las X. Muy bien. Fuerza 1. ¿Qué otra fuerza? Fuerza 2. La fuerza 2. Positiva. Fuerza 2 no. Fuerza 2 en X. ¿Cierto? ¿Es positiva o es negativa? Positiva. Muy bien. Más. Fuerza 2 en X. Ok. Ahorita vamos a usar el tablero, así que vayan copiando esto porque voy a dejar de compartir. Fuerza 2 en X. ¿Ok? ¿Qué otra fuerza actúan en el eje de las X? Fuerza 3. Ajá, que está acá. Pero esa fuerza 3 está en el eje positivo o en el eje negativo. Negativo. Negativo, acá está el signo, ¿listo? Entonces, no va a ser más, sino va a ser menos. Menos fuerza 3 en Y. En X, corrijo. Fuerza 3 en X. Fuerza 3, qué horrible. Fuerza 3 en X. ¿Hay más fuerzas en X, chicos? ¿Hay más fuerzas en X, sí o no? No, señora. No. No. No hay. Ahora vámonos a las fuerzas en Y. Vámonos a las fuerzas en Y. ¿Cuáles son las fuerzas en Y? Empezamos por el lado positivo. ¿Qué fuerza está en Y? Fuerza 2Y. Fuerza 2Y está en el lado positivo, entonces colocamos fuerza 2Y, fuerza 2 en Y, positiva. ¿Ok? ¿Qué otra fuerza? ¿Qué otra fuerza? Fuerza 3Y. Ajá, ¿positiva o negativa? Negativa, negativa. Negativa, menos, fuerza 3 en Y. Muy bien. Y la siguiente. Vayan copiando, ¿no? Fuerza 3Y. Fuerza 3, no, la fuerza 3 ya la colocamos. Fuerza 3Y ya está. Colocamos fuerza 2Y que está arriba, colocamos esta fuerza 3Y que está acá abajo, por eso está negativa. ¿Qué otra fuerza está en Y? Y fuerza 4. Y la fuerza 4, muy bien, que está sobre el eje. Y esa fuerza 4, como está en el eje negativo, entonces también va negativa. ¿Listo? Fuerza 4. Muy bien, eso es todo lo que hay que colocar. Voy a tomar esos valores acá en el tablero para poderlo tener ahorita porque voy a dejar de compartir el archivo. Entonces, ojo, por favor, copiando lo que se hizo allí para poder dejar de compartir. Fuerza 1 positivo más fuerza 2 en X, fuerza 2 en X, menos fuerza 3 en Y. ¿Ok? Y la sumatoria de fuerzas en Y, dijimos que la fuerza 2 en Y, fuerza 2Y menos fuerza 3 en Y menos fuerza 4. Listo. Ahora bien, copiaron, ¿cierto? ¿Hay alguien que no haya copiado? Bueno, supongo que no, porque no dicen nada. Entonces, ya hicimos en el diagrama. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya les voy a borrar eso para que puedan ver. Copien eso que está allí. Consideremos 4 fuerzas de magnitudes. Fuerza 1, 10 kilopondios. Fuerza 2, 20 kilopondios. Fuerza 3, 15 kilopondios. Y fuerza 4, 40 kilopondios. Copien eso, por favor, en su cuadernito, con su hoja de apuntes.
mientras yo borro, ustedes alcanzan a copiar. Lo que importa es que copien cuánto vale cada fuerza. ¿Ok? El valor de cada fuerza. Listo, 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 listo. Y nos están diciendo, me dan el valor de esas fuerzas. Listo, ténganlos anotaditos porque ahorita les voy a preguntar porque voy a dejar de compartir pantalla. Necesito que ustedes me colaboren en la interacción. Ya tienen todos los valores de las fuerzas. Listo. Luego dice, encontrar la resultante de las fuerzas y su dirección. ¿Se fijan lo que me están pidiendo? Encontrar el resultante de las fuerzas y su dirección. En la última línea. Encontrar la resultante de las fuerzas y su dirección. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, para poder encontrar el resultante de las fuerzas y su dirección, necesitamos saber cuánto valen cada uno de esos valores. Ojo con lo que valen las fuerzas. De igual manera lo vamos a colocar por acá. Fuerza 1 vale 10 kilopondios. ¿Listo? Fuerza 2 vale 20 kilopondios. Todas son positivas, no se ve ninguna negativa, ¿no? Fuerza 3, 15 kilopondios. Y fuerza 4, 40 kilopondios. Listo. Bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla para proceder a hacer el resto de en el tablero. El resto de la explicación. Entonces, en el tablero, mientras ustedes copiaban, ¿cierto? Yo coloqué acá, para tener estos daticos, que es lo que me interesa, la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y, y el valor de cada una de las fuerzas de acuerdo con el ejercicio. Listo. Nos están pidiendo entonces calcular la fuerza resultante, nos están pidiendo la fuerza resultante y nos están pidiendo la dirección de la fuerza que está dada por el ángulo. Eso lo vimos en el primer periodo, listo. Se explicó por qué la dirección viene dada por el ángulo. Ahora bien, se supone que para yo poder encontrar o para yo poder aplicar la fórmula de la fuerza que dice que es la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en X en Y al cuadrado y luego le saque la raíz cuadrada, tengo que primero saber cómo es esto. ¿Cómo es esto? Entonces, empezamos a trabajar en primer lugar la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, yo tengo que encontrar un valor para cada uno de estas, para cada uno de ellas. Para este lo tengo directo. ¿Cuánto vale la fuerza 1? La fuerza 1, ¿cuánto vale? Acá lo tenemos, 10 kilopondios. La fuerza 3 en Y no está acá. La fuerza 2 en X, esto es en X. No sé por qué coloqué Y. Me disculpan yo. ¿Ok? La fuerza 1 la tengo directo que vale 10 kilopondios. Entonces vamos a colocar fuerza 1. Estamos trabajando con X. Fuerza 1 lo tenemos como 10 kilopondios. ¿Ok? Pero la otra que sigue es fuerza 2 en X. Entonces, la fuerza 2 en X va a estar dada por la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo. ¿Y cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo? A ver. La fuerza 2. ¿Cuánto vale la fuerza 2? La tenemos acá. Fuerza 2 es igual a 20 kilopondios. Entonces, 20 kilopondios multiplicada por el coseno del ángulo. ¿Cuánto valía el ángulo en la figura, chicos? 45. 45. 45 grados, muy bien, 45 grados. Entonces, siempre va a estar la fuerza multiplicada por seno o por coseno del ángulo. Siempre va a ser así. Cogemos la calculadora, verificamos que esté en D, ¿ok? Que esté en D y que no esté en R. Y si está en R, pues presionamos acá Mode, le damos 2 veces y seleccionamos DG, que es el número 1. Y ahí verificamos que esté en DG. Entonces colocamos 20 multiplicado por cos, el coseno, de 45. Trabajamos con 2 decimales, chicos, 14,14. 14,14 es el resultado. Un momentico porque me sale aquí el aviso. Listo. 14,14 con 2 resultados. Entonces, con 2 decimales, corrijo, 14,14 kilopondios. Este es el valor de la fuerza 1, este es el valor de la fuerza 2 en X. Ahora vamos a hacer lo propio con la fuerza 3, pero ya sabemos que ya va a ser negativa, ¿no? La fuerza 3 en X va a ser igual a menos, porque es negativa, la fuerza 3. ¿Cuánto vale? Vamos a colocarlo acá paso por paso para que lo vean. Fuerza 3 multiplicado por el seno del ángulo. Entonces, esto va a ser menos, la fuerza 3, ¿cuánto vale? 15 kilopondios multiplicado por el seno de 45. Esto va a ser igual a, cogemos la calculadora y decimos entonces,
menos 15 multiplicado por el seno de 45 y le damos igual. Con 2 decimales eso es menos 10,60. Vayan haciendo los cálculos, vayan copiando porque ahorita necesitamos borrar para utilizar el espacio. Menos 10,60. Muy bien. Si hay alguna pregunta, por supuesto la van haciendo. Entonces, después de que yo tenga ya la sumatoria de fuerzas en X, pues lo que vamos a hacer simplemente es obtener un número de esto. Entonces sería la sumatoria de fuerzas en X, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a, empezamos, fuerza 1. ¿Cuánto vale la fuerza 1? 10 kilopondrios, ¿ok? Más fuerza 2 en X. ¿Cuánto me dio la fuerza 2 en X? Más 14,14 kilopondrios, ¿cierto? Más o menos, menos, de hecho acá está negativa, menos la fuerza 3 en X. ¿Y cuánto me dio la fuerza 3 en X? 10,60 kilopondrios. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a, cogemos la calculadora y decimos 10 más 14,14 menos 10,60, ¿ok? Le damos igual y tenemos que eso es 13,54. Entonces, 13,54 es el valor de las fuerzas en X. Ese es el valor de las fuerzas en X. Exactamente lo mismo vamos a hacer para el eje de las Y. Entonces, ay, pero acá hay un error en algo y quiero que por favor lo chequeemos. Yo les dije a ustedes inicialmente que en el eje de las X trabajaba ¿con quién? Con el coseno. ¿Por qué colocar el seno acá? Por favor, chequen esto porque esto nos va a quedar acá mal. La X, para que lo tengan mnemotécnicamente, trabaja con el coseno, no con el seno. Por favor, lo chequean allí. Porque si no, a ver, 15,3 por el coseno de 45. Ajusten ese dato acá, por favor. Esto me va a cambiar sin duda este valor y me va a cambiar el resultado. Me di cuenta después de que observé el tablero y vi que aparecía un seno por allá. La X trabaja con el coseno. Retomamos para sacar este cálculo entonces. Será menos 15 multiplicado por el coseno de 45. Nos da lo mismo, menos 10,60. No nos cambió en nada. Pero no va ahí el seno, no es correcto. Nos da el mismo porque es un ángulo, el ángulo de 45, el coseno de 45 exactamente es igual que el coseno de, ¿cuánto era que nos había dado acá? Menos 10,60 kilopondrios. Y nos había dado 10 más 14,14. ¿Cuánto nos había dado? Si ustedes tienen el resultado de la mano, por favor, nos había dado 13,54. Ese es el valor. No cambia en nada, repito, porque el coseno de 45 es el mismo seno de 45, pero no es correcto que esté aquí el seno, ¿ok? Entonces, exactamente lo mismo hay que hacer con la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Okay? Acá vamos a tratarlo de hacerlo en un espacio pequeñito. Yo supongo que ya tienen que estar copiando todos, tienen que haber copiado ya. Sin embargo, vamos a sacar la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿cuáles son las sumatorias de fuerzas en Y? Vamos a colocar acá que estamos trabajando en Y. Recuerden que Y se trabaja con el seno. Entonces empezamos. La primera sumatoria de fuerzas en Y es la fuerza 2 en Y. Entonces, la primera va a ser fuerza 2 en Y. Fuerza 2 en Y va a ser igual a la fuerza 2 multiplicada por el seno de 45. ¿Listo? Ahora bien, la fuerza 2 en Y, ¿cuál sería entonces acá? La fuerza 2 en Y va a ser igual a la fuerza 2. ¿Cuánto vale la fuerza 2? ¿Cuánto vale la fuerza 2? 20 kilopondrios por el seno de 45. ¿Y el seno de 45 cuánto es? El seno de 45 lo estamos colocando así planteado. Fuerza 2 en Y va a ser igual a, hacemos el cálculo, 20 multiplicado por el seno de 45. ¿Qué vamos a tener entonces aquí? 14,14. 14,14 kilopondrios. Necesito que copien para poder borrar. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Sí, profe. Para X siempre va a ser coseno y para Y es seno. Siempre. Sí, por la razón que les comentaba hace un momento.
Está ubicado sobre el cateto adyacente. Vale, gracias. De nada. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Puedo borrar? ¿Puedo? No, profe. Ok. Copianlo entonces. Chicos, yo quiero que observen el diagrama un momento porque lamentablemente el tablero que tengo es pequeño y no me permite ver y no coloqué el valor de los ángulos. Por favor, quiero que vean lo siguiente. Observen ustedes en su diagrama, porque hay un detalle, no me voy a quedar con ese detalle. Y les voy a decir lo siguiente. A ver, voy a proyectarles acá un momento, me perdonan acá para mostrarles algo. Un error que hay y es justamente en la misma fuerza 3. A ver, observemos un momento, no pueden quedarse con ese error. La fuerza 2, a ver, la fuerza 2 que está acá, ¿trabaja con qué ángulo? Con 45 grados, ¿cierto? Pero la fuerza 3, ¿con qué ángulo trabaja? 60. Con 60 grados. Ojo con eso, no lo había visto en el tablero, entonces acá volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la fuerza 3? Acá, que ya lo habíamos hecho en este cálculo, la fuerza 3 no es el coseno de 45, no es el coseno de 45, es el coseno de ¿cuánto? ¿Es el coseno de cuánto? ¿De 60? De 60. Por favor, lo chequean allí. Me perdonan allí ese detalle, pero es por no tener los datos allí en el tablero. Ok, 15 por el coseno de 60. Coseno. Coseno igual, pero de un ángulo diferente. Y si hacemos ese cálculo, ok, menos 15 por el coseno de 60 grados, ahí sí nos va a cambiar, y es menos 7,5. Menos 7,5 kilovoltios. Acá es menos 7,5 kilovoltios. Menos 7,5 kilovoltios. Nos va a tocar hacer otra reunión, porque el tiempo no nos va a alcanzar. Entonces, pero lo vamos a esperar. Tienen que esperarme unos 10 minutos que yo pueda subir este video a YouTube. Este valor cambia. Que yo pueda subir este video a YouTube para poder empezar la otra reunión. Porque si yo empiezo la otra reunión inmediatamente, no me permite, no me permite hacer los dos procesos simultáneamente. Tengo que esperar que se convierta el video en formato MP4. Entonces esperamos después de esta reunión 10 minutos y nos volvemos a conectar. Recuerden que hoy tenemos 3 horas, 2 horas ahorita continua y la hora de la tarde. Entonces en la hora de la tarde pueden hacer el ejercicio. Terminen de copiar y de hacer el ajuste acá, por favor. Hacen la sumatoria, chequen que esto les dé efectivamente. Acá es la fuerza 2, entonces estamos bien porque trabaja con el seno de 45. Ya sabemos que cuando vayamos a hallar la fuerza 3 no va a ser el seno de 45, sino el seno de 60. Entonces, finalizada la clase, ya nos queda poquito menos de un minuto, me esperan 10 minuticos y vuelven a hacer la conexión. Mientras tanto, en esos 10 minutos, yo les pido que por favor ustedes hagan en la fuerza 3 y la fuerza 4. Hagan exactamente lo mismo, para que me digan cuál es el valor. En esos 10 minutos ustedes van haciendo. Cuando ingresemos voy a preguntar cuánto me da la sumatoria de fuerzas en Y, para que lo vayan realizando. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió acá el cambio que se hizo, no? Y es con base en el esquema, sino como no estaba acá, pues no lo tuve en cuenta. Y por eso probablemente me disculpo. Pero está aclarado.